el estudio de el libro de los Hechos, en lo personal de mis favoritos. Bueno, toda la Biblia es favorita para nosotros que amamos a Dios, pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos con una oración para poder estar en el orden de nuestro Padre? Amado, te damos gracias porque has permitido que todos lleguemos a este foro. Señor, te pedimos por aquellos que vienen en camino, te pedimos que los lleves con bien a casa para que se puedan conectar, los que estén trabajando y escuchando esto, que tu espíritu sea el que redarguya y el que entre como flecha en sus corazones para que esta palabra sea de bendición, de edificación, exhortación, confirmación, Señor, para cada uno de nosotros. Disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, lo disponemos en este tiempo y damos gracias al santo nombre de tu Hijo Jesús por este instituto, Señor, porque tenemos libertad para estudiar, para poder abundar en la palabra cuando en otros lugares la persecución es inminente. Y te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Alejandro Alducin, de Maris, de Ale, del pastor David, de todos ellos que mueven este instituto a través de tu liderazgo y que los usas grandemente. Síguelos bendiciendo y dejamos este tiempo, Señor, en tus manos para que tu Espíritu sea el que hable a través de tu siervo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el tema de hoy es un tema bastante controversial. Me gusta mucho el capítulo que vamos a leer el día de hoy, el libro de los Hechos. Vamos a leer del capítulo 8, del versículo 9 al 25. Y primeramente, como ustedes saben, el libro de los Hechos ya tenemos bien claro varios elementos sustantivos del mismo. Cuando ustedes ya hablen del libro de los Hechos y cuando lo prediquen, ya le pueden decir a cualquier persona que es un libro que tiene una situación histórica. Hay algunas controversias con lo doctrinal y lo histórico. Nosotros sabemos que es histórico. Sin embargo, también podríamos manejar la doctrina respecto del nacimiento de la iglesia. Pues lo hizo Lucas, se escribe en Jerusalén. Y el tema de hoy, precisamente en cuanto al objetivo del mismo, va a abordar un tema que se llama la magia. La magia como tal, nos vamos a regresar al año 63, entre 63 y 70 después de nuestro Señor amado, y pues la magia tenía gran renombre en aquellos tiempos, y prácticamente hablamos de la astrología, hablamos de predicciones de eventos futuros, hablamos de dioses estelares, hablamos de estrellas, hablamos de planetas, hablamos de constelaciones y de signos zodiacales. Si ustedes se dan cuenta, de estos puntos que acabo de mencionar, hoy 2023 se sigue abordando este tema. Es decir, hay gente que lee las estrellas, hay gente que está esperando que los planetas tengan una alineación determinada para que se hagan cumplimientos de situaciones energéticas, astrológicas, y las constelaciones. Hay muchas personas, amados y amadas hermanas, que ustedes no saben cómo se maneja este tema de las constelaciones, consultan oráculos y hacen consultas espirituales que obviamente no están en la palabra y que van en contra de lo que nuestro Padre enseñó desde el Antiguo Testamento. Y también los signos zodiacales. Los signos zodiacales siguen teniendo gran impacto y gran peso en la sociedad, y en algunos hermanos que pues apenas están empezando en la fe, pues a veces se preguntan, ¿y seguiré siendo Piscis, seguiré siendo Virgo? Si a ti te preguntan qué signo eres, pues le puedes decir que eres el signo del pescadito, porque nosotros somos hijos de Dios y pues es el único signo con el que nos identificamos. Signos zodiacales no tenemos, no creemos en esas cosas. Y también en este tema vamos a ver que hay personas que decían que se podía manipular a la naturaleza o tenían poderes sobrenaturales en temas como la predicción del futuro, controlar el futuro, interpretación de sueños y maldecir y proteger a individuos, ciudades, ejércitos y diferentes puntos que se han dado en la magia
que se han venido dando desde antes de que nosotros tuviéramos conocimiento. Ya el ser humano por naturaleza consultaba los astros, el ser humano por naturaleza se desviaba del camino hacia las constelaciones y cosas de ese tipo. Viéndolo así, pues hoy vamos a conocer a un personaje muy controversial del Nuevo Testamento que se llama Simón. De aquí viene precisamente la doctrina simonea. La vamos a ver poco a poco y si me permiten voy a leer del capítulo 8, versículo 9 en adelante para que puedan entender el programa del estudio y como siempre le vamos a hacer una exégesis analítica de cada punto respecto de lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y en aquella ciudad había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también, a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que has dicho venga sobre de mí. Y el versículo 25 que concluimos el día de hoy en este estudio dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bendito sea Dios por su palabra, hermanos y hermanas. Hablamos de un tema que está en boga el día de hoy, que se sigue dando el día de hoy. Hay muchos falsos predicadores que con señales que no son de la luz, que no son del Padre de nuestro Señor Jesucristo, ni del Padre de las luces, se manifiestan sobre los incrédulos, y los incrédulos llegan a creer que esto realmente es obra de Dios. Vamos a ir analizando poco a poco qué es lo que sucede con este Simón, y veamos qué dice el versículo 8, capítulo 8, versículo 9, que había un hombre llamado Simón, que antes, fíjense, desde aquí empezamos, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
Primero que nada, Simón tenía una fama local. Hablamos de una persona que ya era conocido en esta ciudad de Samaria y que era honrado por los pobladores como alguien que tiene el poder. Es decir, para todos ustedes, los que están en primer año y los subsecuentes, vimos un tema, y se ha visto un tema que se llama el Panteón Grecorromano. Y el Panteón Grecorromano no es sino traslación de los dioses griegos a los dioses romanos, con un nombre diferente, pero con el mismo atributo, y abro comillas, que se le puede dar a un Dios imaginable, porque no existe más que nuestro Dios, nada más en Él está todo el poder y toda la gloria y la alabanza. Y entonces, en este panteón grecorromano y en el arameo, cuando se dice que tenía gran poder y se le llama a alguien grande, es alguien que se considera que tiene poder de Dios. En ese orden de ideas, entonces vemos que él antes ejercía la magia. ¿Y por qué nos dice que antes? Bueno, es importante recalcar que en el capítulo 8 del libro de los Hechos, estamos empezando el día de hoy en el capítulo 8, versículo 9. Pero si nos vamos un poquito antes, habla de los espíritus inmundos que salían dando grandes voces en los paralíticos y que había gran gozo en aquella ciudad. Estamos hablando de una predicación del evangelio que se da en Samaria. Entonces vemos a Saulo que consentía el castigo y la muerte de los predicadores, pero también vemos cómo el Espíritu Santo se empieza a mover grandemente en esta ciudad. Y este hombre se dice en tiempo pasado que practicaba obras o artes mágicas y que en esas artes mágicas con frecuencia era alabado y adorado porque era un engaño. Miren, la magia hoy día la podemos considerar como una manifestación de las tinieblas porque sí se manifiesta. Lo vimos cuando el faraón le dice a los brujos que echen sus varas y se convierten en serpientes, y vemos lo que sucede con la vara que trae Moisés. O sea, sí puede haber manifestaciones de este tipo, pero también la magia tiene una connotación de ilusión, y la ilusión, hoy en día hay ilusionistas como ustedes no se pueden imaginar, y viven del ilusionismo, hacen programas, viajan por el mundo, la gente cree estos engaños, y estas prácticas mágicas lo que hacen es únicamente confundir a las personas respecto del poder de Dios con lo que estos hombres hacen. También la magia la podemos tomar como una palabra en la que se habla de la toma de drogas, alguna droga, algún psicotrópico, hoy día lo podemos ver así, que cambia las emociones, los pensamientos y la recepción mental, visual, auditiva y sensitiva de lo que se está viendo. A través de algún tipo de droga se pueden dar este tipo de situaciones, y lo vemos con los jóvenes cuando van a algún rave, alguno de estos festivales de música electrónica, usan algunas drogas que trastornan su mente, y la música los hace sentirse desprendidos del cuerpo y empiezan a sentir cosas que se manejarían como la magia en aquel entonces. Entonces, vemos primero que nada que Simón era un mago, no era un hombre que hiciera milagros conforme a la voluntad de Dios, era un hombre que en el mundo antiguo se le podía considerar como un astrónomo o como un científico. Es muy diferente el nombre de magos a sabio, porque nosotros conocemos en la tradición católica a los reyes magos, pero en realidad no son reyes magos, son los reyes del oriente, son sabios del oriente. La traducción ha cambiado para que se les llame magos, y convenientemente mucha gente ha querido utilizar este tipo de sinónimos para añadir magia o cosas de ilusión a la Biblia. Sin embargo, aquí hablamos de astrónomos, científicos conocidos, pero también de brujos y hechiceros que trabajaban de manera local y que tomaban un título en el que se les daba un renombre aprovechando la ignorancia de las personas que los escuchaban o que los veían. La superstición siempre ha existido, hermanos y hermanas, y bueno, México es un país netamente supersticioso.
nosotros venimos de una educación con muchas supersticiones. Bendito sea el Señor, volvimos a nacer de nuevo, y hoy tú y yo somos luz en las tinieblas, en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestro trabajo y a donde quiera que vamos. Podemos derribar todo argumento que se levanta con altivez en contra del conocimiento de Dios. Y este argumento puede ser la magia, puede ser el zodiaco, pueden ser las constelaciones, pueden ser las supersticiones de la gente común. El versículo 10 del capítulo 8 dice que a este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjense qué importante es esto, porque dice a este oían atentamente. Normalmente este tipo de personas, para poder lograr atraer la atención de la gente, tienen que empezar a hablar algunas circunstancias de mentira y de engaño para envolver a aquellos que los escuchan. Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande, decían y reconocían que era de Dios y que era de gran poder. Los samaritanos prácticamente estaban asumiendo incorrectamente lo que este hombre hacía, porque no era ni verdad y se encontraba en un poder espiritual satánico. Sin embargo, vamos a ver cómo poco a poco se va cayendo todo esto. Y dice el versículo 11, y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Estas personas viven de la gente ignorante, y este hombre me imagino que tuvo gran ganancia durante el tiempo que hacía estas artes mágicas, y la gente le creía y la gente estaba convencida de que él era un verdadero hombre de Dios que hacía grandes manifestaciones. Y hoy en día también está sucediendo. Miren, hasta en la iglesia de Jesucristo hay predicadores que no están en la fe verdaderamente y que buscan solamente el dinero de las personas a través de manifestaciones sobrenaturales para atraer a las personas. Si tú quieres llenar un estadio, puedes decir que va a haber un congreso o una jornada de sanidad. Y esta gente, ¿qué es lo que hace? Llevan a me voy a permitir usar un término muy común, pero no correcto, que se llama palero. Estas personas son gente común y corriente como tú y yo, y le dicen, tú vas a llegar cojeando y caminando como que si estuvieras chueco, y yo voy a orar por ti, te voy a soplar y de repente vas a caer, te vas a levantar y vas a empezar a bailar, vas a danzar y yo voy a decir que yo tengo el poder del Espíritu Santo. Eso es muy común hoy, 2023. Y por eso es que hay tantas corrientes que están llevando a las personas a adorar a hombres denominados pastores o denominados predicadores o con un don de Dios, cuando en realidad son simones, porque lo que ellos necesitan de la gente, pues nada más es su dinero. Entonces, si te das cuenta, aquí dice que desde pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande, le ponían atención y estaban atentos a sus artes mágicas porque él había engañado durante mucho tiempo. Entonces, vemos que llega Felipe. ¿Te acuerdas de Felipe? Felipe es ese hombre que Dios ocupó para bautizar a un etíope y que después fue arrebatado, y era un servidor de las mesas como muchos de nosotros, lo cual quiere decir que para Dios no es imposible que un diácono que está en las mesas sirviendo a los santos pueda ser usado por Dios para la evangelización y la conversión de muchos. Así es que no dejes de predicar el evangelio, y de paso pues sirve. Si hago el anuncio, si no estás sirviendo en tu iglesia, en el instituto, en los servicios dominicales, sirve, hermano, porque entre más sirvamos, más conocemos a Dios, más nos prepara para servir a sus santos y nos ocupa como a Felipe o como a Esteban, que lo vimos ya también hace algunas semanas. Y dice el capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjate qué importante es la palabra y es punta de lanza para que entendamos la verdad y la comparemos con la mentira para desecharla. Repito, pero cuando creyeron, si nos vamos al versículo 10 y al versículo 11, aquí no habla de creer, aquí habla de oír y de estar atentos. Es muy diferente.
atraer los sentidos de las personas, a atraer su fe, a derribarlos. Porque aquí claramente dice que cuando creyeron a Felipe, Felipe lo único que hacía era anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, pero en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y la gente entonces se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Entonces, aquellos que habían sido previamente engañados por Simón y por sus artes mágicas, ahora creían a Felipe, creyeron al verdadero Dios a través de Jesucristo por el mensaje del Evangelio que derriba cualquier otro mensaje que se quiera comparar con este. Y entonces se proclama la fe con el bautismo. Recordemos que el bautismo como tal es una declaración que tú vas a hacer verbal y pública de que has muerto a ti mismo y de que has resurgido en Cristo Jesús a través de la inmersión y de la inmersión y sumersión en el agua. Es decir, te sumerges en un elemento ajeno a tu cuerpo que te abraza, que es el agua, y emerges de ese mismo elemento rendido a los pies de Jesucristo. Es el libro de los Hechos, para mí, uno de los libros en el que se predica más del Espíritu Santo y también del bautismo. Importante que lo estemos analizando punto por punto para que veamos cómo funciona el plan de Dios en la iglesia. El versículo 13, en el capítulo 8, versículo 13, dice, ojo con esto, aquí ya quiero que todos pongan mucha atención porque vienen algunas situaciones muy áspidas aquí. Capítulo 8, versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. A ver, primero que nada, me voy a regresar al versículo 1, el versículo 9, porque dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Si nos vamos al versículo 13, dice que a Felipe, que en la predicación del Evangelio, a Felipe también le creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe viendo grandes señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito, estaba sorprendido, encontró a alguien que realmente hacía obras y señales poderosas, verdaderas, que él mismo reconoció como algo diferente a la farsa que él vendía a la ciudad de Samaria. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, y aquí quiero dejar en el tintero este comentario, si lo vemos ahorita sí, pues entonces también Simón fue hermano tuyo y fue hermano mío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que él creyó. Y la Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Tú y los de tu casa. En el mismo libro de los Hechos lo dice. Y dice que se bautizó. El bautismo, primero que nada, hay que dejarlo claro, no es requisito de salvación. En ninguna parte en la Biblia dice que si te bautizas serás salvo. En ninguna parte en la Biblia dice que el bautismo es necesario. Nosotros sabemos que el bautismo es un reconocimiento público, como ya lo comenté, y únicamente es una ordenanza en la que nosotros reconocemos que hemos muerto a la carne para resurgir en el espíritu y que el líder de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros anhelos y de todo lo que queremos hacer, se llama el Paracletos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿ok? Entonces, aquí dice que Simón fue convencido que esa predicación y esos milagros que hacía Felipe llegaron a hacerlo creer hasta el punto que él se quiso bautizar. ¿Qué diferencia hay entre el etíope y Simón? Bueno, pues el etíope estaba inquiriendo en la escritura en Isaías cuando le preguntó a Felipe, ¿de quién habla este hombre? ¿De él mismo o de algún otro? Y Felipe le predica el evangelio y el etíope le pide, aquí hay agua, le dice, ¿qué impide que me bautice ahorita? No había nada que le impidiera. Es muy diferente a lo que dice aquí. Aquí dice que Simón creyó
y estaba atónito al grado de que se bautizó. Entonces creyó, fue bautizado, y entonces entenderíamos, repito, que Simón se convirtió en un hermano, en un hijo de Dios, porque recibió a Jesucristo en su corazón, y dice que se volvió un seguidor de Felipe y del ministerio de Felipe. Entonces, hasta aquí no hay nada que diga que Simón, que su conversión era falsa. Dice el capítulo 8, versículo 14, que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá nada más y nada menos que a Pedro y a Juan. ¿Por qué es importante la ciudad de Samaria en este tema? Porque recordemos en el capítulo 4 del libro de San Juan que explica que los samaritanos y los judíos no tienen interacción porque los samaritanos vienen de Jeroboam, de la adoración al dios Sol, a Nimrod y todas esas abominaciones que desviaron a los samaritanos y hacerlos prácticamente ajenos a la fe judía. Entonces, los samaritanos eran indignos de que los judíos se acercaran a ellos. Tan es así que en el ministerio de Jesucristo, el único que habló con una mujer samaritana fue Jesús. En ninguna parte se menciona que los apóstoles hablaron o predicaron a las demás personas de Samaria cuando Jesús convenció a esta mujer de que no era un profeta, sino de que era el Hijo de Dios. Dicho sea esto, entonces, vemos que Pedro y Juan están viendo a los de Samaria cómo creyeron en todo esto. Y podemos ver en el capítulo 16, versículo 19, si me permiten darle lectura, del libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Habla Jesucristo a Pedro y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Uno de los versículos más tergiversados de la Biblia es este que acabo de leer. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra y lo queremos aplicar como nosotros lo entendemos y a nuestro beneficio. El propósito de Jesús en esto no era para Pedro, sino era para todos nosotros, en el tema en que nosotros cuando le pedimos al Padre que está en el cielo, algo que es conforme a su voluntad, que se haga aquí en la tierra, así será. Entonces, ya se le da la bienvenida al evangelio con los samaritanos, porque ya Felipe está predicando el evangelio en Samaria y es necesario que Pedro y Juan vayan a confirmar esto. Entonces, Samaria ya deja de ser ese lugar excluido del evangelio de Dios y entonces, después de la resurrección de Jesús, se dan cuenta los apóstoles que era necesario que se predicara el evangelio también en Samaria, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra, como lo dice la Escritura. Entonces, dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, fueron a Samaria, versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Y necesito leer el 16 junto, porque aún no habían recibido, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces estamos viendo aquí un Pentecostés samaritano, para que me entiendan mejor, porque en Pentecostés, como ustedes lo recuerdan, hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre muchas personas que se encontraban en el mismo lugar y que eran de diferentes regiones con un dialecto o con una lengua distinta, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés, el evento más importante relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esto, que los apóstoles vienen y oran por los habitantes de Samaria para que reciban el Espíritu Santo, se da una experiencia completamente distinta porque ellos no conocían el bautismo del Espíritu Santo.
Ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús en el agua. Y repito, por eso es importante que tengamos los elementos del bautismo bien definidos. Cuando tú te bautizas, y tú que estás en el foro ahorita, si no te has bautizado, te invito a que lo hagas a la brevedad posible en las campañas de Vida Nueva o en donde te congregas. Para los que ya nos bautizamos, yo te quiero preguntar si cuando te bautizaste surgió algo diferente. Levitaste, impusiste manos, te salió poder de tus manos, algo sucedió anormal, absolutamente nada, porque no tiene que pasar nada sobrenatural en el bautismo por agua. Sin embargo, cuando se les imponían las manos, el Espíritu Santo se manifestaba en estos nuevos creyentes. Ojo con esto, el Espíritu Santo que tú y yo recibimos cuando Jesús entró en nuestro corazón, lo primero que hizo fue regenerarnos. Posterior a la regeneración, nos selló. Posterior a que nos selló, nos apartó. Posterior a que nos apartó, que es santificarnos, nos da las arras, que es la promesa del reino de los cielos, aquí en la tierra. Es una promesa. Y adicional a ello, nos da la llenura del Espíritu Santo, que ahí es donde cada quien debe de tener una relación personal con el Paracletos a través de Jesucristo como nuestra comunión y con el Padre, para que sepa de quién está en él y cómo mora el Espíritu en él. Para ellos era necesario que se impusieran las manos con un empoderamiento y una llenura del Espíritu Santo que hace que todos ellos reciban al Espíritu Santo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 9, 17, lo podemos ver en Primera de Timoteo capítulo 4, 14 y en Primera de Timoteo 1, 6. Entonces, aquí nosotros debemos estar listos para que podamos impartir este conocimiento a la gente que no conoce de Cristo, porque tú y yo recibimos de esa gracia, tú y yo recibimos ese Espíritu Santo, y cuando tú y yo predicamos el Evangelio, en realidad el que está hablando a través de nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, se estilaba en aquel entonces que se impusieran manos. Hoy día hay algunas iglesias que todavía imponen las manos, no está mal, está dentro de la doctrina o dentro de la historia de los hechos y se puede hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo hoy, como tú bien lo sabes, en el capítulo 1, capítulo 12 de la primera carta de Corintios, del 7 al 10, nos habla de los dones que el Espíritu Santo te da conforme a su voluntad. Es decir, el Espíritu Santo le va a dar los dones a quien quiere y como se los quiere dar, ¿ok? Entonces reciben al Espíritu Santo porque les imponían manos. Y aquí empezamos entonces a ver esto. El hecho de que los cristianos recibieran al Espíritu Santo, que puede ser una experiencia extraordinaria, no tiene nada que ver con la salvación de las personas. Una cosa es la salvación, porque la salvación viene en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 29, a los que antes conoció, a estos llamó. No dice en ninguna parte que a los que se les impusieron manos fueron salvos, sino que habla de una predestinación, una justificación y una glorificación para los que son salvos. No lo dice así. Entonces, cuando nosotros vemos esto, causa alguna controversia con las explicaciones que se dan a recibir al Espíritu Santo. Porque en este tema entonces veríamos que algunos van a decir que nunca fueron verdaderamente nacidos de nuevo bajo la predicación de Felipe. ¿Por qué? Pues porque no les impusieron las manos. Tendrían que haberse formado toda la ciudad de Samaria para que les impusieran las manos, cosa que es incierta, porque el Espíritu Santo se va a manifestar a cada una de las personas que recibió a Jesús conforme a la comunión que tenga esa persona en oración y en la búsqueda con el Redentor. Entonces, cuando Pedro y Juan vienen, ellos confiaron en que en el nombre de Jesús estaba el Espíritu Santo en la ciudad de Samaria. Algunos otros dijeron que realmente nacieron de nuevo por alguna experiencia extraordinaria a lo que pasaba normalmente en aquellos lugares, y que lamentablemente hoy
se sigue predicando así. Si tú no sentiste una emoción, si tú no lloraste, si no te azotaste, si no hiciste, no has recibido el Espíritu Santo. Cosa más falsa no puede haber, hermanos. Nuestro Dios no se manifiesta por ese tipo de cosas. Nuestro Dios se manifiesta en nuestros frutos. ¿Cómo sé que yo tengo al Espíritu Santo? Pues cuando soy santo, cuando tengo mi tiempo con Dios todos los días en la madrugada, en el día estoy meditando en la palabra, estoy viendo a quién compartir el evangelio, obedezco los mandamientos sin pesar, sino con alabanza y gozo de que soy hijo de Dios y seguro de que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí es donde yo me doy cuenta de una manifestación del Espíritu Santo. Cuando voy a hacer algo malo y mi corazón se me quiere salir, porque el Espíritu Santo me está advirtiendo, no con manifestaciones de las que estamos viendo hoy lamentablemente en videos, ¿no? Algunos otros de los convertidos decían, bueno, pues este es un movimiento único en Samaria y el don del Espíritu Santo, pues nada más lo puede otorgar Pedro y Juan. No, no es así, porque el propósito de Dios es asegurar la continuidad del crecimiento de la iglesia, no nada más en Samaria, sino hasta Tlanepantla el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se derrama para cualquiera que reciba a Jesús en su corazón genuinamente. La receta la conocemos. Aquel que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? Entonces, esta experimentación, esta experiencia que tuvieron los samaritanos, sí fue fuera de lo normal, pero únicamente se da a aquellos que se les impusieron las manos. Posteriormente, la tradición dice que muchos más predicaron el evangelio en Samaria y recibieron al Espíritu Santo. Entonces, vamos al punto álgido de la noche. Versículo 18 del capítulo 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ah, caray. ¿Cómo? Si en el versículo 13 dice que Simón le creyó a Felipe, dice que se bautizó, es más, dice que lo siguió a partir de ese momento en su ministerio, era como su Timoteo. Entonces nos vamos 5 versículos después y entonces dice que Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, esto es bien importante, por la imposición de las manos de los apóstoles, de los testigos que estuvieron con Jesús, de aquellos que posteriormente iban a ser aserrados, que iban a ser atravesados con una lanza, que iban a ser metidos en ollas de aceite hirviendo, que iban a ser aventados del pináculo del templo. Los apóstoles que convivieron con Jesucristo tenían este don para imponer las manos y que el Espíritu Santo se diera en ellos. Él se sorprende y les ofrece dinero, o sea, se da cuenta de que ellos tienen un poder mayor que el de Felipe, porque ellos pueden imponerle a quien quieren, que recibió a Cristo, las manos, y con esto ellos, este Simón dice, yo podría venderlo, es como que si se vendiera la unción, como que si se vendieran, como las indulgencias que se vendían en la época de Martín Lutero. Si tú pagabas una cantidad, ibas con uno de los curas, con uno de los cardenales que estaban ahí, de los monjes, le confesabas tus pecados, te decía que echaras X número de chelines, que te aventaras en la escalinata de Alemania, que te aventaras un Padre Nuestro o 3 Padres Nuestros cada escalón, y cuando llegabas arriba ya eras completamente limpio de tu pecado. Esas personas al día siguiente iban de nuevo al prostíbulo, hacían cosas indeseables, cosas indecibles y abominables, y volvían a ir con los curas. Pues esta misma gente hacía lo mismo, los mismos curas, los mismos monjes se prostituían, bueno, usaban los servicios de las prostitutas de esos lugares. Entonces, Simón debió de haber pensado, con esto yo puedo vender la imposición de manos. Y entonces, él pensaba que el Espíritu Santo era un poder no espiritual en cuanto a Dios, sino que era una energía, ¿ok? Él debió de haber pensado que esto era una energema, y en esa energema se podía imponer las manos a quien él quisiera, y de hecho se podía comprar o vender. Imagínense, entonces, el grado, yo ahí empiezo a tener mis reservas, porque si tú te le pegas a un predicador,
Cuando tú te le pegas a un predicador que tiene sana doctrina y teme a Jesús, el Espíritu Santo te redarguye todos los días que escuchas su palabra. Cuando tú estás en la obra, cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás con hombres y mujeres de Dios, el Espíritu Santo te está instruyendo cada segundo de tu vida que estás allá adentro o que estás con ellos. Entonces no entiendo cómo Simón, después de que dice que creyó, se bautizó y seguía a Felipe en su ministerio, de repente de la nada le sale este comentario y dice, yo quiero esto, les ofrezco dinero, quiero venderlo también. Entonces, de aquí surge la doctrina de la simonía, que hoy en día, como ya se los comenté, se sigue practicando. Y esta palabra se denomina al pecado de comprar o de vender oficios o privilegios de la iglesia. Repito, la simonía va a ser una palabra que se ocupa para que se pueda comprar. Es un pecado en el que se puede comprar o vender un oficio o un privilegio de la iglesia. La gente cree, porque la simonía es una doctrina falsa, la gente cree que pagándole a un predicador, a una persona de estas que habla, va a obtener algún beneficio. Y ese es un pecado muy grave. Entonces nos damos cuenta de que este Simón lo que hace es querer vender una bendición con dinero. Cuando aquí entendemos que las personas llegan a pensar muchas veces que una bendición, atrás de una bendición, viene el dinero, en vez de pensar que el dinero viene por una bendición. El dinero no es malo. Lo que es malo y raíz de todos los males es el amor al dinero. Estamos viendo a un hombre que parece ser que le tiene más amor al Dios Mamón, al Dios del dinero, que al mismo Jesucristo que murió en la cruz. De acuerdo a lo que estamos viendo ahorita. Y entonces en el versículo 19 dice, dadme a mí también este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué doctrina traía este hombre? Aparte descarado, el Simón, porque lo dijo tal cual. Dámelo, porque yo también quiero imponerlo a todos. Él no entendía la importancia y el precio de recibir al Espíritu Santo, como lo entendemos tú y yo. Hermanos, hermanas, una gota de sangre de Jesús, de verdad, no vale toda la humanidad. Y el Señor derramó toda su sangre por toda la humanidad, de tal manera amó al mundo, dice Juan 3:16, Dios amó al mundo de tal manera. Es la sangre de Cristo, invaluable y que no tiene precio alguno, lo que hace que cuando recibamos a Jesús, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aquel que se posó sobre la tierra y ordenó todo, aquel que se posó sobre Miriam e incubó a Jesucristo o fecundó a Jesucristo en el vientre de una jovencita, aquel que levantó de la muerte a Jesucristo, ese no tiene precio, no hay cómo pagar cantidad alguna por este don del Espíritu Santo, por tener al Espíritu Santo. Y entonces, él no deseaba tener al Espíritu Santo, él lo que deseaba era tener el don para poder tocar a otros, para darles el Espíritu Santo. Y eso le iba a dar dos cosas, autoridad espiritual y dinero. Hay gente que está en las iglesias buscando reconocimiento y autoridad. Y si no les reconocen la autoridad, entonces se van a otra iglesia o abren su iglesia sin el Espíritu Santo. Ellos creen que tienen esa unción y no la tienen y abren iglesias que tienen contaminación. Romanos 8 dice bien claro, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, este pecado, él quería tener este poder para fines personales. Y Pedro, directamente, frontalmente, con el denuedo del Espíritu Santo, le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí ya vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que reprende las obras de las tinieblas. Isaías 55, en el capítulo 55, versículo 1, dice una de las cosas más bellas de la Biblia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero,
venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino, que es el gozo, y leche, que es la pureza. Imagínate, no, para la gente del mundo, esta palabra es un poquito contradictoria y la voy a volver a leer. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero. A ver, ¿cómo voy a comprar? Porque para comprar, la compra es ese ejercicio en el que yo desembolso de mi pecunio una cantidad determinada para obtener un bien o servicio. Por eso se llama compra, porque hay un desembolso económico o financiero para obtener un bien y servicio. En el reino de los cielos nosotros obtenemos todo gratis, porque quien compró a precio de sangre este vino, esta leche, esta vida eterna que tú y yo tenemos, fue el Hijo de Dios en la cruz y en su resurrección. Entonces, Simón no sabía de lo que estaba hablando y por eso Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Qué has pensado, insensato, que vas a obtener el don de Dios a través del dinero? Lo que nosotros recibimos de Dios no afecta a nuestros bolsillos, hermanos. En realidad, nosotros no podemos comprar nada. Lo único que podemos hacer es, por gratitud, vivir en oración y santidad, en sujeción al Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Simón estaba tan mal que este fuerte regaño, lo que Pedro le quiso decir es, al infierno, esa sería la traducción, al infierno tú y tu dinero. Eso quiere decir, tu dinero perezca contigo. O sea, simplemente Pedro venía de hablar con Ananías y Zafira unos capítulos antes, 3 capítulos antes, 4 capítulos antes, y bueno, estas personas, un matrimonio, todo el mundo estaba dando lo que tenía en la medida correcta, ya lo estudiamos, ya también es un tema que no voy a abordar, ya saben de qué hablamos, y de repente, pues venden la heredad, dan una parte, la otra parte se la quedan, y cuando entra Ananías con Pedro, Pedro le dice, ¿por qué quieres engañar al Espíritu? Es tu dinero, es tu casa. ¿Por qué sustraer una cantidad? Si tú quisieras haber dado algo, hubieras dicho, esto me lo quedo y lo demás se lo doy a los santos. ¿Y qué sucedió con Ananías? Inmediatamente murió en ese instante. Los jóvenes que estaban ahí cayeron de miedo, tuvieron un miedo terrible, sacaron el cuerpo, llega Zafira y pasa exactamente lo mismo. Ese mismo Pedro ya tenía una autoridad tremenda, pero aquí vemos la misericordia de Dios, porque Ananías y Zafira murieron inmediatamente en ese día. Aquí Pedro pudo haberle dicho lo mismo a Simón y Simón pudo haber muerto. Sin embargo, Pedro le dice, al infierno con tu vida y con tu dinero. Esto no se puede comprar. ¿Y por qué es esto? Porque el discernimiento o el denuedo que Pedro debe de tener debió de haber sido muy fuerte para entender lo que estaba haciendo esto. Yo no sé si el día de hoy tú y yo tuviéramos el valor de regañar a alguien o de hablarle a alguien como lo hizo Pedro tan directamente y tan fuerte. Aún así, Pedro estuvo dispuesto a decirle la verdad tal cual era, pero aquí vemos la misericordia de Dios en Pedro. Ojo con esto, fíjense muy bien, le dice en el capítulo 8, versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí lo que podemos entender de no tienes parte ni suerte en este asunto es que el regaño de Pedro le está diciendo, tú no mereces decir que eres cristiano en un asunto del Espíritu Santo porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, es ilógico, hermanos y hermanas, que alguien que estuvo, voy a parafrasear, cargándole el maletín o la Biblia a Felipe, de repente codicie tanto el poder de Dios que lo quiera comprar. No es alguien de la fe, porque su corazón sigue inclinado hacia el dinero. ¿Quién más tenía esa inclinación hacia el dinero de una manera tremenda? Judas. Judas era el tesorero.
Judas caminó con Jesús 3 años y medio. Judas en la misión de los 12 debió de haber levantado o a un muerto, o sanado a un cojo, o a un leproso, o a un paralítico, porque a los 12 se les dio el poder del Espíritu Santo para sanar y para predicar el Evangelio. Judas tenía manifestaciones de que era un santo, tanto así que nadie supo que él fue el que entregó al Señor. Sin embargo, el Dios Mamón habitaba en su corazón. Y por eso es que la gran diferencia entre Judas y Pedro se manifiesta tanto. Aquí vemos a un Pedro que le está diciendo a Simón, en realidad eres un nacido de nuevo con lo que me acabas de decir. Simón debió de haber dado muchas señales de conversión como Judas, y por lo menos exteriormente las manifestaba. Pero ese es el problema, que tú y yo no sabemos qué hace una persona, por muy santo que se vea, en su casa, en su celular. No sabemos qué trae en su celular, no sabemos sus conversaciones, no sabemos qué anhelan sus pensamientos. El Señor sí lo sabe. El Señor sabe todo de nosotros y Dios no puede ser burlado ni engañado. Entonces la manifestación de Simón exterior era una manifestación de un creyente. Sin embargo, no todo el que me dice Señor, Señor, es mi hijo, cree en mí, lo dijo bien claro el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, aquí vemos que Felipe sí recibió a Simón como un seguidor. Pues claro, ¿no? Pues vente, ayúdame y yo voy a seguir predicando. También vemos que Simón estuvo en muchas reuniones de cristianos. También nos damos cuenta de que Felipe, pues por diversas razones, debió de haber considerado a Simón como un cristiano y lo bautizó. Si Felipe no hubiera creído que Simón no era cristiano, no lo hubiera bautizado. Y eso no quiere decir que Felipe tenía falta de discernimiento, porque por ahí alguien va a decir, bueno, entonces, ¿dónde está la llanura del espíritu en Felipe que no se dio cuenta de esto? No, esa no es obligación de una persona. Sí se da, el espíritu lo da también, pero Felipe se dedicaba a predicar el evangelio y era lo que le ocupaba y lo que más lo movía. Y nos damos cuenta entonces cómo Felipe no podía ver realmente dentro del corazón, en la parte espiritual, a Simón. No sabía, no tenía esa certidumbre de que fuera salvo. Aunque hubiera demostrado algunas de las proclamaciones creíbles, no se sabía. Y aquí entonces dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Como la evidencia de que Simón no era un verdadero creyente, con arrepentimiento y fe sincera. El arrepentimiento es la punta de lanza de la conversión de una persona. Nadie puede recibir al Señor si no se arrepiente de sus pecados y reconoce que lo ha ofendido. Es necesario el arrepentimiento y una fe sincera. Entonces, aquí hay una advertencia muy grande cuando una persona cree que por el hecho de hacer una profesión de fe o decir una oración, ya es cristiano, o porque lloró en una alabanza. Esas son emociones, y las emociones no salvan. La conversión genuina se salva. Entonces, aquí podemos ver cómo hay muchos. Jesús tuvo un círculo de miles de gentes que decían que él era. Es más, lo recibieron en la entrada de Belén. ¿Recuerdan? Cuando entró al templo, perdón, en la entrada del templo el domingo de Ramos, pues esos mismos que decían Hosana en los cielos al Hijo de Dios, esos mismos que decían Hosana, salve al Cristo, esos mismos lo escupieron y le ofendieron en la crucifixión. Entonces no nacieron de nuevo, eran emocionales, eran personas sensuales, sensacionales en sus emociones. Entonces, Pedro aquí lo que está haciendo, está usando las mismas palabras que Jesús usó con él cuando Jesús le lavó los pies. Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo, o sea, ¿tú me vas a lavar a mí? Jamás. Y Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes tú, pero si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Entonces no nada más me laves los pies, lávame la cabeza y lávame todo. Y Jesús le respondió, no es necesario que los lave, porque ya están limpios por la predicación del evangelio que recibieron. Y Pedro, con esas palabras fuertes, sabiendo que era un incrédulo con el que estaba hablando, le habla a Simón, y Simón necesitaba ser agitado.
Pero Pedro en la misericordia de Dios le da una recomendación. Y ahí volvemos a ver cómo Simón no estaba conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 8, 22. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le está diciendo, Pedro no está tratando de sacar un demonio. Pedro no quiere más que decirle tres cosas: arrepiéntete, ora y pide al Dios de la justicia. Arrepiéntete, dile al Señor que estás arrepentido de esto y quizás en la oración el Señor derrame su justicia sobre de ti por ese pensamiento que tuviste en tu corazón. Perdón, quizás el orgullo que había en Simón no le permitió hacerlo, porque antes de que llegara Felipe, pues Simón era admirado, ¿recuerdas? Simón era una persona que pues, todos lo veían como un líder espiritual por los milagros que hacía. Entonces, vemos desde Hechos 8:10 que era que puede ser una persona orgullosa que se sentía con una muestra exterior de fe, y abro comillas, ante los ojos de las demás personas, pero en las partes secretas de su corazón no podía someterse a la voluntad de Dios. ¿Y qué contesta Simón? Increíble lo que contesta. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre de mí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que Pedro le dio una instrucción. Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y tú ruega a Dios. Filipenses capítulo 2 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones y vuestros ruegos en acción de gracias y en oración delante de vuestro Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá vuestros pensamientos y vuestro corazón. La instrucción es que el creyente ore, que el creyente busque y que el creyente se humille delante de Dios. Es lo que dice Filipenses. Y es lo que le está diciendo Pedro: arrepiéntete y ruega a Dios, porque quizás vas a ser perdonado. Pero este hombre en su incredulidad le dice: oye, ruega por mí, ustedes rueguen por mí. ¿Cuántas veces te ha dicho la gente que ores por ellos? Y no sé cuál sea tu respuesta, pero en realidad las personas que están fuera de la palabra se encuentran en un delicado problema, porque Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, cualquiera que no esté en la palabra, su oración no es oída por Dios. Entonces, cuando a mí alguien me dice que ore por él, le digo: con todo gusto voy a orar por ti, pero no por lo que me estás pidiendo. Voy a orar para que Jesús entre en tu corazón, para que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de juicio y de justicia y te conviertas a Jesús y tus oraciones sean escuchadas. Simón, en lugar de humillarse delante de Dios, le pide a Pedro y a Juan que oren por él. Entonces, vemos cómo le cuesta trabajo humillarse. No se puede humillar. Pedro le dice: arrepiéntete de esta maldad. Y aquí vemos que la puerta del arrepentimiento siempre va a poner el corazón del hombre en las manos de Dios para salvación. Sin embargo, Simón no pudo lograr esto. Se estaba rehusando a algo que le dijo el apóstol que hiciera. Y aquí, importante el tema: el predicador, hablando de Pedro, no puede creer en tu lugar. El predicador no puede tener fe en el lugar del que escucha. El predicador tiene fe en Cristo y en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo a través de una relación personal. Nadie puede tener fe ni creer por otro, ni tampoco puede arrepentirse por ti o por mí el predicador. El predicador no se puede arrepentir más que por sus pecados. Cada individuo, cada persona que acude a la suprema misericordia de Dios, se arrepiente por sus pecados personales. El predicador sí puede orar por ti, pero más vale que nosotros oremos por nosotros mismos, como le dijo Pedro a Simón: si tú y yo llegamos a pecar,
sí es sano, de hecho es muy sano y es recomendable y es necesario que vayas con un pastor, con un varón si eres hombre, y le confieses tu pecado y recibas una instrucción de Dios a través de él. Mujer, hazlo con una anciana de la iglesia que tenga conocimiento de la palabra, buen testimonio y llenura del Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que orar cuando pecamos, nos tenemos que poner de rodillas y buscar a Dios hasta que el Señor nos quebrante y entonces encontremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento por el pecado que tuvimos y que fue confesado. Primera de Juan 1:10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y para perdonarnos de todo pecado, discúlpenme, y limpiarnos de toda maldad. El predicador no puede hacer nada ni por ti ni por mí. El predicador va a hablar en el nombre de Dios a la gente, a los oyentes, y los oyentes tendrán su llamado y su relación personal. Y no sabemos, dice la tradición que Simón Pedro siguió en esta situación y se convirtió en uno de los peligrosos falsos maestros de los primeros cristianos. No sabemos, cuando estemos en el reino lo sabremos. Y concluyo con el versículo 25 que dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos predicaron o anunciaron el evangelio. Bendito sea Dios por su palabra. Y bueno, con esto concluiríamos el estudio del día de hoy respecto del versículo 9 al 25 del libro de los Hechos en el capítulo 8. Y acto seguido, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, favor de levantar su mano y yo desde aquí lo veo y lo platicamos. Elizabeth Torres, buenas noches. A tus órdenes, hermana. Hola, pastor, buenas noches. Un gusto saludarlo. Tengo Igualmente. una duda, por favor, corríjame, porque supongamos en el versículo 18, cuando nos hablaba de lo que ofreció Simón, Sí. O sea, ahí dice que él ofreció dinero para poder obtener del Espíritu Santo, pero pues no mencionaba que lo iba a él a vender. Sí, Entonces, en el versículo al estar, 19 bueno, dice, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Y es muy bueno tu comentario, no dice vender, pero ajá, ojo, vete al versículo 9 del mismo capítulo. ¿Y quién era Simón, Elizabeth? Pues era un mago que engañaba a la gente y a través de ese engaño, ¿qué crees que obtenía? Autoridad espiritual, que lo comentábamos hace rato, y adicional a ello, pues dinero, porque vivía de ellos. ¿Estás de acuerdo conmigo? sí, bueno, de hecho yo creía que relacioné ese versículo 18 con el 23, donde decía que, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces yo dije, bueno, ¿será que él no dijo la palabra, pero los, vaya, los siervos de Dios, pues tienen ese discernimiento, ¿no? Que, Efectivamente, sí, efectivamente. En hiel de amargura y en prisión de maldad. Pedro lo que estaba haciendo no era sacarle un demonio de amargura o de maldad. Pedro le estaba diciendo, en tu corazón hay hiel, hay algo amargo y hay maldad, porque quieres comercializar el don de Dios, que se ganó y se pagó a precio de sangre. No sé si con esto quede tu pregunta atendida. sí, pastor, entonces usted comentaba, mencionó varias veces que lo que buscan es el reconocimiento y pues la autoridad. Entonces esto nos está hablando de una falta de identidad, ¿no? Pues no, yo no diría falta de identidad, hermana, yo diría más bien falta de temor de Dios. No tienen a Jesús en su corazón. Y bueno, no y sí, porque cuando tú y yo y todos los que estamos en este foro no teníamos a Jesús en nuestro corazón, nuestra identidad la basábamos en personajes de películas, en cosas falsas. Pero cuando conocimos a Jesús, nuestra identidad se afirmó como hijos de Dios. Y hoy somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y seguidores de nuestro Redentor. Amén. Muchísimas gracias, pastor. A la Gracias. orden.
Marco, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Oye, Ramón, entonces, por lo que veo, para Dios es muy, muy grave, pues, comercializar con la fe, ¿no? Desde Híjole, también es fortísimo. cuando volteó las mesas, ¿no? También para Jesucristo. Sí, porque acuérdate que y eso también lo analizamos, ya tuvimos la oportunidad de verlo aquí en el ITI, en una reunión de estudio. El tema no era, porque acuérdense que el templo pues tenía 3 patios y había un patio que era de los gentiles. Ahí es donde estaban todos los gentiles con dinero, con cambio. El problema era que quienes comercializaban ahí eran los judíos con permisos falsos para que ganaran dinero. Entonces, pues Jesús dijo, es que estás haciendo de la casa de mi padre, pues un lugar un mercado, ¿no? Es un lugar de venta. Es muy grave y de verdad, Dios tenga misericordia de esas personas y que se arrepientan, como dice Pedro, y que rueguen a Dios por si quizás Dios los perdona, porque estamos hablando la vida de Jesús en la cruz, hermano, ¿no? Y sí es Sí, muy, muy, muy grave. tienes Sí. razón, Ramón. Sí, es cierto. Y eso hay mucha gente, ¿no? De la iglesia que empieza como a comercializar, ¿no? Con esto, como lo mencionaste hace rato, ¿no? Hay muchísimos, como lo dice Ivette, hay muchos que están en